Bueno, veníamos por la ruta y de repente apareció un cartel que decía vía cerrada. No, se me hace agua la boca. Increíble la paz con la que hemos dormido en este lugar. Es considerado, algunos dicen, el pueblo más lindo de Colombia. Aunque parezca que nos encontramos en el año 1572, año de la fundación de Villa de Leyva, estamos en el año 2023 y hemos llegado a uno de los pueblos más famosos, turísticos, históricos de Colombia, que es Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. Fue impresionante haber llegado acá. Realmente cuando llegamos a la plaza parecía que habíamos viajado en el tiempo. La conservación de este lugar es una locura. Qué paz nos levantamos hoy, ¿eh? Un espectáculo dormir acá, tranquilo, fresco, seguros. Cada día nos estamos levantando más temprano. Muy temprano. Hoy me desperté, no sé, eran 5:45, por ahí creo que vi la hora. Ya estaba empezando a salir el sol. Vi el rayito por la ventana, pero es muy lindo. A mí me encanta levantarme temprano. A ver, quiero leer en los comentarios si les gusta levantarse temprano o prefieren dormir. Para mí estás vieja, por eso te estás levantando así temprano. Y seguimos cruzando departamentos. Hemos dejado el departamento de Santander y llegado al departamento de Boyacá. Estamos muy cerquita de nuestra parada, que ya contamos cuál era, ¿no? No, estamos yendo con destino a Villa de Leyva, un lugar que nos han recomendado muchísimo. Son de esos lugares que no teníamos en el mapa, pero de tantas recomendaciones que hemos recibido de gente colombiana, decidimos incorporarla dentro de nuestro itinerario. Así que hacia allá vamos. Bueno, veníamos por la ruta y de repente apareció un cartel que decía vía cerrada. Allá se ve un camión, una máquina que están sacando tierra, están bajando unos árboles. Así que se bajó Santi a preguntar a ver qué pasa. Estábamos a media hora nomás de llegar a destino. No sabemos si tendremos que esperar o dar la vuelta e ir por otro lado. Ahí nos dejaron pasar, se corrió el camión. Ah, pero que está feo esto, che. Estamos pasando por Santa Sofía y miren lo que es la iglesia esa. Tremendo. Hemos llegado finalmente a Villa de Leyva. La verdad que mucho para ver. Un día y medio de viaje para no hacer tantos kilómetros. Pero una ruta espectacular, muy linda la montaña, lo disfrutamos un montón. Particularidad, el pueblo es peatonal, o sea, tiene las calles, pero tiene estas piedras en todas las entradas, entonces únicamente se puede pasar caminando. Y en los laterales sí hay algunas calles que se puede entrar con vehículo, entonces hay que ir viendo muy bien por dónde uno va a llegar a su destino. Ayer, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, el GPS nos marcaba justo a través de toda esta peatonal, así que bueno, tuvimos que ir buscando cuál era la manera de llegar. Y otra cosa muy particular también es el empedrado que tiene en el suelo, en lugar de asfalto, pavimento. Le da un toquecito, ¿qué sería? ¿Colonial? Es que es colonial, o sea, el estilo que tiene Villa de Leyva es colonial y por eso es uno de los pueblos más visitados acá en Colombia por esa arquitectura que se mantiene y de hecho todas las casas están pintadas de blanco, o sea, todas las construcciones, quiero decir, están pintadas de blanco. Esto tiene una mezcla de dos lugares que ya hemos estado. Una me recuerda a Cachi en Argentina, por el pueblo, que también hay construcciones así muy similares, el empedrado, y
viendo que todas las construcciones son blancas me recuerda mucho a cuando estuvimos en Sucre, capital de Bolivia. Para nosotros es la ciudad más linda de Bolivia, así que los invitamos que si aún no conocen estos dos lugares, vayan a ver nuestros videos anteriores. Estamos justo en lo que sería la plaza del pueblo y me sorprende tanto verlo tan mantenido en el tiempo, porque cuando, no sé, me recuerda cuando estábamos en la escuela estudiando la independencia de los países de América y uno veía las fotos y es como igual, o sea, aquello es la iglesia, ¿no? Pero que siempre estaba la imagen del cabildo con estos lugares, la plaza bien amplio, la plaza mayor, todas las construcciones al costado, o sea, me siento que estoy en 1800 acá, ¿no? ¿No te pasa? Sí, mal. Lo que más me sorprende es el tamaño, y recién leíamos que es la plaza más grande del país, tiene 14.000 metros cuadrados. Impresionante lo que es este lugar con la montaña ahí de fondo. Lo único que hay en la plaza es esta fuente de piedra acá, decía estilo mudéjar, pero la verdad es que desconozco. Y dice que antes esto era lo que abastecía de agua potable al pueblo. El resto de la plaza está totalmente vacía. Momento ñoño. Como les contaba al principio, Villa de Leyva fue fundada en el año 1572 y acabamos de pasar por un lugar que fue muy histórico, que marcó un hecho histórico en Colombia, pero para eso quiero hacer una breve reseña de lo que fue la historia de Colombia en sí. Ecuador, Colombia, Venezuela pertenecían a todo lo que era el virreinato de la Nueva Granada. En el año 1810 intentan independizarse, no se da y finalmente eso se logra en el año 1811 y se forman las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que fue solamente como una parte central que hoy es más o menos son todo lo que es Colombia. Y acá pasamos recientemente por la casa en la que el 4 de octubre de 1812 se realizó el primer congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, donde se dictaron las primeras leyes. Lamentablemente, en el año 1815 vuelven los españoles y ese periodo independentista que tuvo Colombia queda en la nada y recién se vuelve a independizar años más tarde. Yo te voy a agradecer acá públicamente frente a los jacuneros porque yo aprendo un montón. Porque primero te escucho cuando lo decís y después cuando edito lo vuelvo a escuchar, entonces como que voy estudiando. Después a la larga me termino olvidando de muchas cosas, pero si no fuese por vos... Qué bueno. Ahí tenemos un busto de Camilo Torres, que fue el presidente del Congreso de las Provincias Unidas de Villa de Leyva. Y para seguir con la historia de Colombia, voy a hablarles de la Gran Colombia, que en realidad el nombre oficial era República de Colombia, pero se lo conoce como Gran Colombia para diferenciar del nombre actual de la República. Como les decía, en 1815 vuelven los españoles y en 1816 se empiezan a librar muchas batallas para lograr la independencia. Y Bolívar, con otros generales, después de liberar a Nueva Granada y a Guayana, constituyen la Gran Colombia en el año 1819 en Angostura, que actualmente es conocido como Ciudad Bolívar en Venezuela. Este periodo de la Gran Colombia duró entre 1819 y 1831 y fue constituido por lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. En el año 1830, Ecuador y Venezuela se independizan de lo que era la Gran Colombia, posteriormente Panamá, y bueno, eso da la disolución a la Gran Colombia. Y es por esto que yo hace poquito me di cuenta, y tomé conciencia aprendiendo esto de la historia, que es la razón por la cual las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela son tan parecidas, digamos, porque las tres eran parte de lo que era la Gran Colombia y la bandera de la Gran Colombia tenía estos mismos colores. De hecho, la bandera de Ecuador
y Colombia, el tamaño de sus franjas son exactamente iguales. La diferencia es que la de Ecuador tiene un escudo al medio. En la de Ecuador y Colombia, la parte de arriba, que es la amarilla, es más grande. En el caso de la de Venezuela son 3 franjas por iguales y en la parte azul tiene sus estrellas. Hay dos cosas muy características. Por un lado, los balcones, que casi todas las casas tienen, y otras son estas puertas en esquina, que las habíamos visto en Argentina también, Salta, incluso que habíamos en Salta, aprendido eso. que le da una amplitud. Al Museo Antonio Nariño. La verdad es que es muy lindo, es una de las actividades recomendadas para hacer acá en Villa de Leyva y estamos recorriendo una casa típica, así que está bueno para aprender no solo de historia, sino poder ver también por dentro cómo eran las construcciones coloniales de aquella época que al día de hoy se mantienen acá en Villa de Leyva. Solo tiene un par de metros porque lee absolutamente todo lo que hay. Hace 20 minutos que la estoy esperando acá y lee todo. Y nos recomendaron venir a este lugar a probar la galleta, así que vamos a hacer caso a la recomendación. No, se me hace agua la boca. Ayer cuando llegamos nos encontramos con Maru, una seguidora, y nos dijo que vengamos a este lugar a probar la galleta de Leyva, que es un 1000 hojas, digamos, es hojaldre con dulce de leche o arequipe y crema chantilly. Pedimos una para los dos porque tiene una pinta de bomba. Voy a arrancar probando. Voy a dejar de grabar porque no quiero perder terreno con... lo rico que está esto, por favor, pará. Déjame que pruebe un... Delicioso. Lo mejor que hemos hecho en el día de hoy. Domingo nos agarró la estranita de Argentina, así que sacamos pan rallado de Alimento Santa Cruz, huevo, un pedazo de carne de algo que había en el freezer y vamos a hacer un intento de milanesas argentinas. ¿Qué tuve ese plato? Arroz con huevo frito y milanesa a la cuasi napolitana sería. Hace mucho que no como carne. Bueno. Está muy bien la carne y quedaron muy sabrosas. Emprendimos la retirada de Villa de Leyva, un lugar que nos encantó, nos pareció muy lindo. Es ese típico lugar como para hacerse un viajecito de fin de semana, a desconectar, a relajar, a caminar. Comer rico. Por el pueblo, muy lindo. Ya estamos en la ruta nuevamente, fíjense, tenemos 180 kilómetros y nos marca 4 horas el GPS. Así que nuevo día de ruta. Según nos dijeron que estamos yendo a otro de los pueblos más lindos y más visitados de Colombia. Hicimos una parada en la ruta a comprar arepas. Esta forma de arepas no la habíamos visto nunca, son más chiquititas, pero más gorditas. Los tienen como la unidad. Tiene como pan de afuera, es como tostadita de afuera. A ver. Tremenda. Delicioso. Qué rica que son las arepas, por ¿Cómo favor. se llamaban? ¿Arepas también? Le pregunté, ¿las de afuera son arepas? Porque vi la forma rara y me dijo sí. Y hemos dejado Boyacá y regresamos a Santander nuevamente porque nuestra próxima parada es uno de los pueblos más lindos de Santander, que es
Barichara. Así que hacia allá estamos viendo. Y hemos llegado finalmente a Barichara después de unas 4 horas y media de viaje aproximadamente. Ya podemos observar que es también un pueblito de un estilo colonial. Vamos a buscar un lugarcito para parar y luego salir a recorrer. Esto me da a re película. Miren, para conectar ahí la manguera y apagar un posible incendio. Hacía mucho que no veía. En verdad no sé si había visto alguna vez. Bien de película. Después de almorzar hemos salido a recorrer las calles de Barichara. El día está espectacular, el solcito que refleja ahí en las paredes, en la catedral, se ve muy lindo y como les contábamos anteriormente, es considerado, algunos dicen, el pueblo más lindo de Colombia. Así que al final del video los vamos a invitar a ustedes a que nos digan qué les gustó más, si Villa de Leyva o Barichara, o los dos, porque la verdad es que son muy lindos. Son bastante similares, casas blancas con techos de teja y también todo el pavimento hecho con piedras. La diferencia que tiene esta es que están como súper bien acomodaditas y bien derecho. En Villa de Leyva eran más piedras rústicas y estas son como más trabajadas. Es impresionante la paz que se siente acá en este pueblo, quizás porque también es un día de semana, pero está súper tranquilo, divino para caminar. Y hemos llegado a la capilla de Santa Bárbara, que es uno de los principales atractivos a conocer. Fue construida en el siglo XVIII y se destaca por las esculturas que hay frente a la iglesia. Por ejemplo, esta escultura de los bueyes que aran la tierra o esta cruz que tiene unos 4 metros de altura. Caminando por las callecitas de Barichara y nos encontramos con una tienda de café. Bueno, esperen que no hay muchos, está bien alto para subir. Y miren la cantidad de café que hay y el señor quiere comprar otro café. Vivimos en un motorhome y tenemos ya ¿cuántos tipos de café? 3 y el que compré yo el cuarto ayer. Ayer. Sí. Más todos los que tenemos instantáneos, solubles. No, pero eso ya no cuenta. Eso va después. Y ahora no solo que quiere comprar café, sino que quiere comprar para moler. Pero normalmente yo no sé cuánto se consigue, qué tan fácil se consigue en granos. Sí, se consigue. En los lugares así, esto de café, se consigue. Yo me río y nos molestamos. Es así nuestra relación de divertirnos y molestarnos y hacernos chistes, porque la verdad es que los dos estamos recopados con el mundo del café y estamos tomando un montón de café. De hecho, ayer... Tomamos 3. Sí, y íbamos a tomar uno más a la noche y dijimos, no, bueno, ya tomamos mucho en todo el día. Ahora compramos uno... Ahí lo que yo todavía no tengo mucha certeza es cómo elegir.
a la hora de comprar un café. No es porque sea bueno o malo, sino por sabor, por gusto. Sí. Lo que hacemos es, en las bolsitas tienen acá esta partecita, que lo que nosotros hacemos es olerlas. Digamos, las bolsas tienen este orificio, que si uno las aprieta así, sale el olor. Yo solo digo que ese motorhome en cualquier momento se va a convertir en un negocio de venta de café. Me tenés que ayudar a ordenarla a la cena, porque viste que yo llego y meto así tipo Tetris y... No está tipo Tetris. Está el Tetris cuando no se acomodan las piezas. Así arrancamos la mañana de hoy, calentando agua para hacer un cafecito. La compu lista para editar. Miren lo que es esta vista. Caro haciendo yoga acá abajo. Miren la belleza de este mirador. Increíble la paz con la que hemos dormido en este lugar. La vista que hay, espectacular. Y vamos a desayunar algo. Voy a aprovechar a mostrarles algunas cositas que por ahí no hablamos muy a menudo de nuestro motorhome, que es el Silfred Terra de Silfred Motorhome. La puerta tiene mosquitero y se puede sacar, entonces de esta manera nos queda abierto, entra aire a la casa, pero no entran mosquitos. Y acá tenemos una mesita que está todo el tiempo así, cerrado. Agárrame. Y por ejemplo ahora que está muy lindo afuera, vamos a usar esta mesita para desayunar. ¿Cuántos cafés ya tomaste en el día de hoy? Este es el segundo, pero porque lo voy a compartir con vos. Rutina mañanera de café. La tipa esta está muy bien con la cocina. Se hizo unos panquequitos. La verdad que disfrutar de este desayuno con esta vista es fabuloso. Bueno, y antes de irnos pasamos por el mirador del Salto del Mico. Hay varias actividades para hacer, si uno desea. Este es el mirador acá, que es como el más típico. Uno se puede sacar fotos en una piedra y no tiene costo. No quiero ser Simba, no. Encantó haber conocido Barichara. La verdad que para nosotros es difícil elegir entre Villa de Leyva y Barichara. Son dos lugares muy lindos, las dos tienen su magia, caminar por sus calles, así que nos gustaron muchísimo. Pero bueno, si ustedes de lo que vieron, una de las dos les gustó más, cuál de los dos les parece que es el pueblo más lindo de Colombia, los leemos en los comentarios. Mientras tanto, nosotros ya estamos en ruta. Nos esperan 8 horas de viaje para hacer tan solo 230 kilómetros, que obviamente no los vamos a hacer todos hoy. Ya estamos en ruta para ir a nuestro próximo destino, pero no les vamos a contar cuál es. Pongan en los comentarios cuál creen que será la siguiente parada de Hakuna Matata por el mundo. Yo voy a darles una pista. Es un lugar que a nosotros nos gusta mucho. Así que suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas el próximo video, porque se vienen aventuras muy copadas. Una matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi.